Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de heterociclos pentagonales. Heterociclos se llaman porque uno de los elementos que forman la estructura cíclica es distinto al carbono. Uno o más elementos que forman la estructura cíclica es distinto al carbono. Los heterociclos pueden ser alifáticos o pueden ser aromáticos. Existen los dos. Nosotros únicamente se va a desarrollar los aromáticos. Por lo tanto, tenemos que recordar cuáles eran las condiciones de aromaticidad. Bien, condiciones de aromaticidad para un compuesto aromático. Bueno, aquí tenemos tipo de éteres, heterociclos, heterociclos alifáticos, acá, heterociclos aromáticos. Pirrol, furano, tiofeno y la piridina. Estos tres primeros son los heterociclos pentagonales y este último es un heterociclo hexagonal. Este tema está dividido en dos partes. Una desarrolla los heterociclos pentagonales y otra desarrolla los heterociclos hexagonales. Aquí la importancia de esto, o bueno, el objetivo de esto es siempre saber eh, cómo aporta la aromaticidad cada uno de los elementos. ¿De qué manera? Entonces, todos estos compuestos son aromáticos porque responden a las condiciones de aromaticidad. Tener una nube de orbitales pi continua y cíclica, presentar todos los átomos hibridación sp2, o sea que es una molécula planar, responder a la regla de Huckel, todos van a tener 6 electrones pi. Los 4 compuestos que tenemos acá tienen 6 electrones pi. ¿Cómo responde eso a la regla de Huckel? Con n igual a 1. Entonces decimos, la fórmula de Huckel es 4 por n, más 4 por n más 2. Entonces en este caso sería 4 por 1 más 2. Esto me da 6. Entonces ahí vemos que coincide una resolución de la regla de Huckel con el número de electrones pi. Entonces es un compuesto aromático. Pero debe cumplir, recordemos, todas las condiciones, ¿no? Algunos compuestos que presentan dentro de su estructura heterociclos, eh, compuestos de importancia biológica, cafeína, nicotina, amoxicilina. Bueno, nosotros vamos a utilizar los nombres comunes o también los llamados nombres triviales, ¿no? Pirrol, furano y con el azufre tiofeno. Por ejemplo, aquí tiene un sustituyente 2-metiltiofeno. El heterociclo, el heteroátomo siempre va a tener posición 1, por eso este se llama 3-metilpirrol, sería 1, 2 y 3. Después tenemos pirazol, imidazol y 2-metil-imidazol. Son algunos ejemplos. Los principales son pirrol, furano y tiofeno, compuesto azufrado. Bien, aquí están los tres, pirrol, furano y tiofeno, y acá está la importancia de la descripción estructural. Dijimos que en compuesto aromático todos los átomos tienen que ser hibridación sp2, entonces el nitrógeno sp2, el oxígeno hibridación sp2, el azufre hibridación sp2. Entonces, el nitrógeno aporta un total de 2 electrones en ese orbital pi para la aromaticidad. Si cuento los electrones, tenemos 1, 1, 1, 1 y 2. Hacen el total de los 6 electrones. Entonces el nitrógeno del pirrol en su orbital p aporta 2 electrones para la aromaticidad. Quiere decir que estos dos puntitos que están dibujados acá no son para electrones libres, esos electrones están involucrados en el anillo aromático, o sea, no están libres.
Por lo tanto, el pirrol, el nitrógeno del pirrol, no tiene par de electrones libres. Vamos con el oxígeno del furano. También el oxígeno del furano aporta con 2 electrones en este orbital P. Pero además tiene un par de electrones en el orbital molecular, en el orbital atómico, perdón, híbrido sp2. Forma trigonal planar, recuerden, ¿no? El sp2. Entonces, aporta los 2 electrones para la aromaticidad del compuesto, pero además tiene 2 pares de electrones libres. Y en el azufre pasa lo mismo, solo que ahora el orbital pi molecular del anillo aromático lo hace con un orbital 3p. Por eso lo hacen más grande, miren. Recuerden que los orbitales p, según el nivel de energía, van cambiando de tamaño. A todos estos heterociclos pentagonales se los llama heterociclos pi excesivos, porque tienen exceso de electrones pi. Hay 6 electrones pi en un anillo que tiene 5 átomos. Bueno, aquí vamos a empezar con algunas propiedades como la aromaticidad. Ustedes para definir, y les pueden preguntar, ¿no? Indique quién presenta mayor carácter aromático o quién presenta mayor aromaticidad, y tienen que describir y utilizar el concepto que dice acá en la diapositiva. La diapositiva relaciona la aromaticidad con la energía de resonancia. Y la energía de resonancia cambia con la electronegatividad del elemento. Entonces, fíjense, aquí nos dan los valores de resonancia. 16, 22 y 29. Entonces, cuando el heteroátomo, como el oxígeno, presenta mayor electronegatividad, la energía de resonancia es menor y la aromaticidad es menor. Así es como tengo que responder. Tengo que justificar. Vamos al otro extremo, el azufre. El azufre es el elemento de los 3, nitrógeno y oxígeno, de menor electronegatividad. Por lo tanto, la energía de resonancia es mayor. Y al ser mayor energía de resonancia, mayor es el carácter aromático. Así es como tienen que justificarlo. Vamos con, ahora, el punto de ebullición y la polaridad. El momento dipolar en el pirrol, que es esta primera molécula, va hacia los carbonos del anillo, no hacia el nitrógeno. Eso es porque el efecto dador por resonancia por parte del nitrógeno es más fuerte que el inductivo atractor. El nitrógeno tiene mucha capacidad para ceder ese electrón. Fíjense acá con azul dice efecto dador y por resonancia, y el efecto inductivo va en sentido contrario. Cuando vamos al oxígeno, ahora el momento dipolar está en sentido contrario. Eso es porque el oxígeno, al ser más electronegativo, su efecto de resonancia comparado con el pirrol es más bajo y prevalece el inductivo atractor. Entonces eso hace que cambie de orientación su momento dipolar, y lo mismo sucede con el azufre. El momento dipolar cambia. Ahora, fíjense que los puntos de ebulliciones no están directamente relacionados con su momento dipolar. El de mayor momento dipolar es el pirrol y es el de mayor punto de ebullición. Bueno, ahí sí se cumple, pero cuando pasamos al furano y al tiofeno, no. El tiofeno tiene el menor momento dipolar, pero tiene mayor punto de ebullición que el furano. Este es el furano. Y este es el tiofeno. Entonces, ¿cómo justifico eso? Lo justifico tal cual me dice acá. El punto de ebullición es mayor
en el tiofeno comparado con el furano, debido a que el azufre es más polarizable. Es más polarizable. Cuando las moléculas se acercan entre sí, además del momento dipolar que ya tiene de por sí el tiofeno, cuando se acercan, se polarizan los átomos, el azufre en este caso, y se atrae con mayor fuerza de atracción, por eso su punto de ebullición es mayor. Pero usted tiene que poner solamente esto que dice acá. Comportamiento ácido-base. Bueno, el pirrol es el único que tiene un hidrógeno unido al heteroátomo. Por lo tanto, es el único que va a tener capacidad de liberar protones desde acá. Pero aquí está hablando de la basicidad. El nitrógeno del pirrol no tiene pares de electrones porque dijimos que esos electrones están ocupados formando el anillo aromático. Entonces no tiene electrones libres. No tiene para protonarse. El que se va a protonar va a ser el carbono alfa. Este carbono 5 y este carbono 2 se llaman carbono alfa. Bueno, ese hidrógeno es el que se va a liberar como, perdón, ese carbono es el que va a aceptar protones actuando como base. El nitrógeno no, porque no tiene pares de electrones disponibles para aceptar el protón. Acá nos dicen, suponiendo que igual acepte el protón el nitrógeno, ya deja de ser aromático. Esto ya no es aromático. Pierde su aromaticidad. Porque ya no cumple con las condiciones de aromaticidad. Entonces, inestable. Por lo tanto, no quiere perder esa estabilidad. Entonces, la basicidad del pirrol no es debida al par de electrones del nitrógeno, porque ese par de electrones está ocupado formando la nube de electrones pi continua, cíclica y continua. Lo que se van a protonar son los carbonos alfa. Y acá tenemos carbono alfa, izquierda, carbono alfa, derecha. O también podemos decir posición 2 y 5. En medio ácido, este va a actuar como base y va a aceptar un protón. ¿Quién acepta el protón? El carbono alfa, el carbono 2. Entonces el ácido conjugado obtenido, todo esto es el ácido conjugado, se estabiliza por resonancia. Y la conclusión es que este ácido conjugado es suficientemente estable como para realizar una polimerización en cadena, dando lugar a un polímero resinoso de color rojo. O sea que se polimeriza, se van uniendo las moléculas entre sí. Cada catión se va uniendo con otro pirrol y así. Basicidad del furano y tiofeno. Aquí presten atención en los evaluativos cuando les digan, explique qué base es más fuerte y utilice sus conocimientos de efecto electrónico. Bueno, pero no siempre tengo que hacer con resonancia. Acá no voy a hacer resonancia de nada, porque aquí la teoría me está diciendo que para explicar la basicidad del furano y la basicidad del tiofeno, tengo que hacer esta reacción y obtener el ácido conjugado. Entonces voy a utilizar la regla: a mayor estabilidad del ácido conjugado, mayor basicidad. Con eso los justifico. No todo se justifica con resonancia, por más que el título me ponga así. Yo voy a justificar con lo que corresponda a cada uno de los grupos. En el tiofeno, el ácido conjugado es más estable porque la cara positiva está sobre un átomo de menor electronegatividad. En cambio, en el furano, la cara positiva está sobre el átomo de oxígeno más electronegativo,
menor estabilidad. Entonces queda definido el orden de basicidad. Tiofeno es más básico que el furano. ¿Cómo lo justifico? Haciendo esto de acá. Pongo los ácidos, la reacción ácido-base, pongo el ácido conjugado y describo lo que me dice acá. Y después, furano es más básico que el pirrol. ¿Cómo lo justifico? Justifico, no hago resonancia, no hago nada. Justifico, o bueno, ahí sí podría ser resonancia del pirrol, ¿sí? Indicando que ese par de electrones del nitrógeno no tiene disponibilidad. Porque está formando un orbital bimolecular con el carbono. Entonces, al no tener par de electrones, el que se protona es el carbono, alfa, y ese tiene menor capacidad de aceptar protones que el par de electrones libres que un átomo de oxígeno, o el par de electrones libres que el azufre. El pirrol, además de basicidad, es el único que va a presentar acidez liberando su protón. Ese hidrógeno unido al átomo de nitrógeno puede ser liberado y se va a formar una base conjugada que se estabiliza por resonancia. Bueno, este anión puede actuar como reactivo nucleofílico por medio de un mecanismo SN2, o sea, sobre un halogenuro de alquilo, o por una sustitución nucleofílica, mecanismo de adición-eliminación, sobre un derivado de ácido. Este nucleófilo ataca al electrófilo. El nucleófilo ataca al electrófilo. Bueno, esto es solamente para el furano y el tiofeno. El hidrógeno de carbono alfa puede ser liberado y de esa manera estaría actuando como ácido, porque libera protones. Eso lo va a hacer en presencia de butil-litio en éter. El butil-litio es un organo metálico. Los organos metálicos son de extremada basicidad. Entonces el butil se uniría al protón, el carbono va a quedar negativo y ese carbono negativo se va a unir al litio y forma un enlace. Esta molécula puede actuar como reactivo. Todos los órganos metálicos son reactivos nucleofílicos. Entonces la voy a poder utilizar como reactivo nucleofílico frente a electrófilos. Y acá tenemos el dióxido de carbono electrófilo, el halogenuro de alquilo electrófilo, el aldehído o cetona electrófilo, el epóxido electrófilo. Este carbono sería el electrófilo, por ejemplo. Sería este carbono de acá. Ahí se unió el nucleófilo al electrófilo. O sea que nosotros podemos agregar un ácido carboxílico, un grupo alquilo con la función alcohol, ya sea con aldehído cetona o sea con un epóxido. Entonces, este es el nucleofílico. Aquí está el ejemplo con el furano.
Pero no se olviden que es para furano y tiofeno, los dos tienen esta propiedad, el pirrol no. Bueno, ¿qué le sucede al pirrol? El pirrol, para hacer esta reacción, no tiene que tener un átomo de hidrógeno unido al nitrógeno. Acá estaría unido al grupo alquilo, por ejemplo, metil. Cuando esté unido al nitrógeno, el metil, ahí sí va a poder reaccionar el carbono 2. Y ahí sí vamos a formar el organometálico. Pero ¿qué pasa con esta reacción? A este metil después es difícil sacarlo. Si yo hubiera puesto el pirrol con hidrógeno y el butil-litio, ahí el butil hubiera sido la base y este hidrógeno hubiera sido el ácido. Entonces me iba a quedar así. Y el nitrógeno iba a terminar unido al litio. Va a quedar unido al litio. Entonces, si el pirrol está con el átomo de hidrógeno, el butil-litio nunca va a poder formar el organometálico en el carbono alfa. Tengo que quitarle ese hidrógeno. Bueno, una de las formas de quitarle es haciendo una alquilación. Pero el tema es que cuando haga la alquilación, después no voy a poder retirar este metil, no lo puedo eliminar. Entonces aquí me dan una síntesis en donde vamos a tener un grupo que permita la quimioselectividad. Por ejemplo, el pirrol actúa como ácido frente a una base fuerte como el amiduro de sodio. El pirrol entonces como ácido, frente a esta base, pierde un protón y se forma este anión. Ahora tengo acá un compuesto similar al cloruro de tosilo, reactivo de Kienzler, es similar, solo que no tiene el metil. Esto sería así. O sea que el nitrógeno como nucleofílico va a reemplazar al cloro. Y el nitrógeno queda unido al azufre. Entonces ahí queda protegido. A ese grupo fenilsulfonilo voy a poder eliminarlo después. Entonces ahora sí butil-litio y ahora sí voy a ver que puede liberar hidrógeno del carbono 2 o 5. Cuando le agregue el butil-litio, ya no va a reaccionar el hidrógeno del nitrógeno, pues no está, va a reaccionar el hidrógeno del carbono alfa. Y ahí sí voy a formar el organometálico, le agrego dióxido de carbono, después una hidrólisis alcalina y al final hidrógeno. Y tengo un compuesto con grupos carboxílicos. O sea, la hidrólisis fue para eliminar el grupo fenilsulfonilo. Bien, estas aplicaciones que vimos acá, esta sobre todo, la del litio, es muy importante, ¿no? Tienen que saber identificar bien. Reacciones de sustitución electrofílica aromática. Bueno, como los tres son aromáticos, van a presentar sustitución electrofílica aromática. El pirrol es más reactivo que el furano más que el tiofeno más que el benceno. Bueno, vamos a justificar por qué el pirrol es más aromático. Recuerden que en la reacción de sustitución electrofílica aromática,
El anillo aromático es el nucleófilo. Tanto el pirrol, furano, tiofeno y el benceno, sus carbonos son nucleofílicos. Entonces, por la resonancia vamos a ver que el nitrógeno estaría actuando como dador de electrones. Fíjense cómo el primer movimiento, el nitrógeno, cede sus electrones al carbono formando ese orbital pi. Y así se van haciendo los movimientos de resonancia. Es decir que la resonancia del pirrol deja con cargas negativas todas las posiciones alfa y beta. Las posiciones alfa y beta son 2 y 3. Entonces la posición 2, 3, 4 y 5, todas las alfa y todas las beta, quedan con una carga negativa, o sea que son muy buenos nucleofílicos. El pirrol tiene o presenta una gran nucleofilia, por eso su anillo está muy activado y su velocidad de reacción va a ser la mayor. En el furano, la resonancia, si ustedes la analizan, es la misma. Empiezo dando el par de electrones del oxígeno, formo acá el doble enlace oxígeno-carbono. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que el oxígeno, al ser más electronegativo que el nitrógeno, tiene menor capacidad para ceder electrones. El nitrógeno, menos electronegativo, cede sus electrones sin ningún problema, pero el oxígeno ya no. Entonces, fíjense que cuando cede los electrones aquí en la primera estructura, ya en la segunda vemos que ese par de electrones está ahí en el orbital pi y va a ir a rotar toda la vuelta. Entonces el oxígeno, al ser más electronegativo, retiene con mayor fuerza sus electrones y le cuesta ceder comparado al nitrógeno. En el tiofeno, además de tener la resonancia donde igual a las dos anteriores, tiene esta resonancia en donde, fíjense que los carbonos quedan positivos. O sea que los carbonos quedan desactivados. Son menos reactivos. Bueno, vimos de la resonancia que tanto la posición 2 como la posición 3, del otro lado también 2 y 3, es donde se posicionan las cargas negativas. Entonces ahí es donde va a actuar como nucleófilo y ahí es donde se va a unir entonces el electrófilo. Pero uno va a ser mayoritario, uno va a ser el principal, y ese va a ser el carbono alfa. ¿Por qué es el principal? Porque su complejo sigma es de mayor estabilidad. ¿Y por qué es de mayor estabilidad? Porque hay una estructura donde todos los átomos están con el octeto. Ah, no, acá abajo también está con el octeto completo. Pero es por la mayor dispersión de la carga nada más. ¿Sí? ¿Por qué es más estable? Porque tiene mayor dispersión de la carga positiva en este caso. Los sustituyentes presentes pueden afectar a la velocidad y posición del ataque electrofílico. Bien, por ejemplo, el grupo nitro, que es un grupo atractor de electrones, desactiva, es un desactivante. Y aquí voy a orientar a la posición 3 con respecto a él, 1,
2 y 3. O también puede ser la posición 4 con respecto al azufre. 1, 2, 3, 4. Perdón, 5. Estoy poniendo mal. Con respecto al azufre, esto sería posición 5. O posición alfa. De todo modo, el mayoritario es el que está en posición 3 con respecto al grupo nitro. Veamos qué sucede con el grupo nitro en posición 3. El grupo nitro en posición 3, si el electrofílico se uniría al carbono 2, al carbono 4 o al carbono 5, que son los carbonos disponibles, ocurrirían estas situaciones. En el carbono, cuando el electrofílico se une al carbono 2, la estructura del complejo sigma obtenida es muy inestable porque presenta menor distribución. En posición 4 tiene menor dispersión de carga, menor estabilidad. Y en posición 5 tiene dispersión de carga. Y fíjense que el grupo nitro nunca coincide con la carga positiva. En cambio acá arriba el grupo nitro coincidía con la carga positiva. Entonces la carga positiva no coincide. Por lo tanto, esta va a ser la estructura más estable. Al ser más estable es la que orienta cuando está en esta posición. Si tengo un grupo dador en vez de un grupo atractor, este sería un grupo dador de electrones. Entonces, con el grupo dador de electrones, vamos a encontrar que cuando el electrófilo se une al carbono 2, el complejo sigma formado es el más estable de todos. Entonces, va a orientar a esa posición. Bueno, aquí tenemos un grupo metil, que sería un grupo dador de electrones. Eso, en esta posición, orientado a posición alfa. Entonces, fíjense cómo tiene el 81% en esa posición. Sigo teniendo grupo dador de electrones. Grupo dador de electrones. Reacción de acidación. Y también va a ir a posición 2 y a posición 5. Pero ¿qué sucede? Sucede que ahora acá tenemos un grupo alquilo de mayor tamaño, propan 2 hilos. Entonces genera tensión estérica con este de acá. Por lo tanto, va a intentar evitarla, alejando lo más posible a sus grupos, y eso pasa a tener una mayor proporción de productos formados. El terbutilo, por ejemplo, nunca iría en posición 2, solamente en posición 5. Y si el propan 2 hilos generaba estérico, el terbutilo va a generar mayor estérico, o sea que aquí en esta posición 2 no se va a poder dar, solo en posición 5 como está acá. Bueno, vamos con el grupo nitro en posición 2. También están todos los ataques en posición 3, 4 y 5. Hay dos estructuras que dicen que no contribuye porque la carga positiva coincide con la posición del grupo nitro.
Y acá también la carga positiva coincide con la posición del grupo nitro. El más estable va a ser el carbono 4 por su grupo nitro, grupo atractor de electrones. Bien, el resumen, sustituyente dador de electrones en posición 2. El resumen final va a estar ya aquí está el resumen, aquí estamos viendo. Grupo dador en posición 3, grupo atractor, perdón, no dador, en posición 2. Grupo dador en posición 3 y grupo dador en posición 2. Bueno, eso es lo que esa es la conclusión final, pero obviamente yo tengo que saber justificar por qué está esa indicación. El de carbono 5 es el complejo sigma más estable. Bien, este es el resumen entonces les decía de las orientaciones de los grupos atractores y dadores en un heterociclo pentagonal. Vamos a las reacciones de sustitución electrofílica aromática propiamente dichas. Las reacciones de sustitución electrofílica aromática existen 5: nitración, sulfonación, halogenación, alquilación y acilación Friedel-Crafts. Empezamos con la halogenación. El pirrol, como es un anillo aromático muy activado, rápidamente sufre polihalogenación. El furano, con bromo, dijimos que la sustitución electrofílica aromática es preferiblemente en posición 2, entonces como están libres, las halogenaciones siguientes van a ser en posición 2. Este es un método de obtención para obtener alfa-pirroles, alfa-bromo-pirrol, porque este ataca específicamente a ese carbono 2. Reacciones de acilación Friedel-Crafts. No podemos utilizar tricloruro de aluminio como catalizador porque el heteroátomo coordinará al centro metálico, o sea, se va a unir al metal, eso es lo que quiere decir, y no va a reaccionar. Entonces, por ejemplo, en el pirrol, solo con anhídrido acético. Ya está. Después, para formar la acetona, también puede hacerse con óxido de, anhídrido acético en cloruro de zinc. Después tengo halogenuro de acilo en cloruro. Y el furano es anhídrido acético en peróxido de hidrógeno. En el ácido hipofosforoso. Algunos ejemplos de heterociclos pentagonales sustituidos. Bueno, hacemos esta reacción de acilación Friedel-Crafts. Entonces tengo un grupo dador de electrones, por lo tanto, en posición 2, en esta posición 2, es donde se produce la acilación. Con el anhídrido acético, se utilizaron, o sea, acá estoy utilizando las mismas reactivos químicos, pero lo que cambia es que ahora los sustituyentes están en posición alfa. La reacción de acilación
va a dar el producto que estamos buscando. Ahí tenemos la acilación. Vamos a las reacciones de sulfonación. Con ácido sulfúrico las reacciones no se pueden utilizar porque sufre descomposición el anillo aromático. El pirrol y el furano sobre todo. Entonces la sulfonación va a ser lograda utilizando trióxido de azufre en piridina. Este anillo aromático se llama piridina y se simboliza así, PI. Piridina contiene el anillo aromático y está unido al hidrógeno sulfato. Entonces aquí el sulfato va a ser el nucleófilo, va a ser el electrófilo, perdón, sobre la posición 2 del pirrol. Una vez que está formada, reacción ácido-base y tenemos al grupo sulfónico. Toda la sulfonación está utilizando la piridina. Eso ayuda a disolver el dióxido de azufre. Reacciones de nitración. Si la nitración no se puede efectuar con la mezcla sulfonítrica utilizada para nitrar el benceno porque hay un agente oxidante en el medio. Entonces se va a utilizar anhídrido acético para actuar como agente deshidratante y generar iones nitronio a partir del ácido nítrico. Lo que estamos formando acá es el nitrato de acetilo, un compuesto que ya lo he nombrado anteriormente, nitrato de acetilo. Este es el que utilizamos para dar orientación específica, por ejemplo, en la acetanilida. Bueno, ahora va a ser para la nitación. Reacciones de reducción. Bueno, esta reacción permite la formación de un heterociclo pentagonal saturado, alifático. Un derivado de importancia biológica es el furfural, es el furano con una función aldehído. Como ese aldehído tiene un carbono alfa que no presenta hidrógenos, y va a poder dar reacción de Cannizzaro, aprendida en Orgánica 1, y también la condensación mixta. Entonces ahí tenemos el furfural con hidróxido de sodio, produce la reacción de Cannizzaro. Es una oxidación y reducción. El producto de reducción es un alcohol primario, el producto de oxidación es el anión acetato, acetato de sodio porque estamos en medio alcalino. Esta es reducción de un aldehído o cetona. Entonces el carbono alfa, por ejemplo, este que está acá, en presencia de iones oxidrilo, libera un protón y se convierte en un nucleófilo. Entonces ese reactivo nucleofílico hace que ataque de nuevo al aldehído. Esta es una reacción de adición nucleofílica. El nucleofílico se adiciona al electrófilo y forman un enlace doble entre ellos dos. Este de acá es el carbono nucleofílico y este de acá es el carbono electrofílico. Otros derivados de importancia biológica. Bien, bueno. Con eso finalizamos entonces compuestos azufrados
no tiene muchas reacciones, pero sí tiene muchas descripciones y condiciones sobre todo, ¿no? Condiciones de trabajo.